Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto, Roberto Abreu, y nosotros somos los encargados del grupo de las aminas. Nosotros somos los encargados de este tema. Estamos compuestos o integrados por el compañero Jeffrey Mován de Jesús, su servidor Roberto Abreu, Digna May Díaz, Keila Merari Bello Cuevas, Griselín Félix Félix, Ana Miguelina Cuevas, Fior Delaine Fabián. Bienvenidos al maravilloso mundo de las aminas. En primer lugar, deberíamos identificar o denotar qué son las aminas. De acuerdo al diccionario de la YUPA, las aminas son compuestos nitrogenados equivalentes, en cierto modo, a los alcoholes, fenoles y éteres en los compuestos oxigenados. Los mismos, estos podrían considerarse como derivados del agua. Las aminas pueden suponerse formalmente como derivados de del amoníaco, en el que se ha sustituido uno o dos de los tres átomos de hidrógeno por radicales hidrocarbonados. Resultan así tres clases diferentes de aminas, llamadas aminas primarias, secundarias y terciarias, cuya fórmula regular la podrán ver ya más a continuación. Sí, muy importante denotar esta parte, que las aminas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Eh, ya para continuar, ya que logramos definir lo que son las aminas, mi parte es definitivamente las propiedades físicas de las aminas. Como pueden ver aquí, linda la presentación. Eh, las aminas o las aminas alinfáticas como la monometilamina, dimetilamina y la trimetilamina, así como la etilamina, son gaseosas a temperatura ambiente. Muchos otros compuestos homólogos son líquidos y algunas aminas homólogas, incluso superiores, como la desilamina, son sólidas a temperatura ambiente. Las aminas aromáticas, o la amina aromática más sencilla es la anilina, es líquida, muchas anilinas sustituidas y otras aminas aromáticas con múltiples sistemas de anillos aromáticos, como la naftalina, son sólidas. Debido a su polaridad y plasticidad, las aminas son más solubles en agua que los hidrocarburos, con el mismo número de átomos. Es muy importante recalcar esta parte. La solubilidad de las aminas alifáticas en el agua disminuye al aumentar la longitud de la cadena alquílica. Las aminas aromáticas no son solubles en agua. Las aminas primarias y secundarias, alifáticas y aromáticas líquidas se asocian mediante enlaces de hidrógenos. Estos hacen que, al igual que los alcoholes, los puntos de ebullición sean más altos que los hidrocarburos análogos. La anilina linfática o las anilinas linfáticas gaseosas irrigan la mucosa del ojo, las vías respiratorias. También mojan la piel con alquilinas líquidas. También provocan quemaduras si se prolonga la exposición. La intoxicación por inhalación de concentraciones más altas puede provocar un aumento de la presión arterial y convulsiones básicamente convulsiones de corta duración. Las aminas aromáticas no son irritantes debido a su menor bacticidad y volatilidad, pero son significativamente más tóxicas que las aminas alifáticas como la anilina. Las aminas alifáticas gaseosas tienen un olor similar al amoníaco, pero con un olor adicional o descriptivo como a pescado pútrido. Los homólogos superiores y las aminas aromáticas heterocíclicas también tienen olores que son parecidos o percibidos como desagradables, por, por así decirlo. Un ejemplo de este son el Indor o el Escalate, eh, que tiene un olor descriptivo como a carne podrida en descomposición. También tenemos la cadaverina y la putricina, a orina o a pescado viejo, el metil, el etilo
la trimetilamina. Estos compuestos pueden aparecer como productos intermediarios y finales durante el proceso aeróbico, en la cual se degrada el material biológico, especialmente las proteínas, o por descarboxilación de aminoácidos. El olor característico de la especina se debe a la espermina, una poliana lineal con dos grupos anilos primarios y dos secundarios. Por otro lado, muchas drogas también pertenecen al grupo de las aminas, especialmente al subgrupo de las aminas heterocíclicas como la atropina, la afetamina, la quinina, la codeína, la cafeína, pero también drogas como metanfetaminas, la cocaína y la nicotina, que son muchos más conocidas. Eh, las aminas presentan puntos de fusión y ebullición más altos que los alcoholes. Sí, aquí hay una presentación que habla de eso. Sí, los puntos son más altos en relación a los alcoholes. Así la etilamina hierve a 17 grados centígrados, eh, mientras que el punto de ebullición del etanol es 78. Eh, l- la menor electronegatividad del nitrógeno, comparado con la del oxígeno, hace que los puentes de hidrógeno que forman las aminas sean más débiles que los formados por los alcoholes. Las aminas son compuestos altamente polares y pueden formar puentes de hidrógenos intermoleculares, salvo las terciarias. Las aminas terciarias tienen puntos de ebullición y fusión más altos que los compuestos no polares, de igual peso molecular. Pero también hay que recalcar que aunque inferiores a los alcoholes y a los ácidos carboxílicos, las aminas son solubles en agua, estos son dependiendo de la cadena en que estén, y son solventes menos polares como el éter, el alcohol y el benceno. Muchas gracias por su tiempo y bueno, el compañero que sigue. Hola compañeros, mi nombre es Jeffrey Morván de Jesús y ahora voy a estar hablando acerca de las aminas. ¿Cuáles son sus propiedades químicas? Anteriormente estuvimos escuchando cuáles eran sus propiedades físicas, pero ahora vamos a conocer sus propiedades químicas. Las propiedades químicas de las aminas son semejantes a la de los amoníacos. Al igual que son sustancias básicas. Son aceptores de protones según la definición de Bronsted-Lowry. Las propiedades químicas. Un ácido carboxílico se disocia en agua formando un protón y un ion carboxilato. Los valores de la constante de acidez K de los ácidos carboxílicos siempre están generalmente comprendidos en el intervalo de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Aunque los ácidos carboxílicos son ácidos débiles, son más fuertes que los fenoles y los alcoholes. Las aminas presentan reacciones de neutralización con los ácidos y forman sales de alquilamonio, también denominados sales de amina. Por ejemplo, la etilamina se combina con el ácido clorhídrico para producir cloruro de etilamonio. Las propiedades químicas también dan formación de sales, la cual la propiedad más característica de las aminas es su capacidad para formar sales con los ácidos. Como podemos ver aquí en la imagen, amina más ácido es igual a sal de amonio. El cloruro de etilamonio es una sal del alquilamonio en un grupo etilo y 3 átomos de hidrógeno están unidos al átomo de nitrógeno. En este compuesto, si la dietilamina se combina con él, se produce un bromuro de dietilamonio, una sal de dialquil
la moda. Estaré hablando acerca de las reglas de nomenclatura. Nomenclatura de las aminas. Al igual que la mayoría de los compuestos orgánicos, las aminas son nombradas utilizando el sistema IUPAC y común. Nomenclatura común. Las aminas sencillas se designan por sus nombres comunes. Estas se forman agregando el sufijo amina al nombre o nombres de los sustituyentes alquílicos. Estos nombres se describen en una sola palabra. Modos de nombrarlos. Regla número 1. Las aminas se pueden nombrar como derivados de alquilaminas o alcanoaminas. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo de la palabra etil, como dice la regla, al final la palabra amina al final de la palabra, Entonces, podemos decirlo de la siguiente forma: etilamina, ciclopetilamina o pentilamina, y así sucesivamente. Regla número 2. Si un radical está repetido varias veces, se indica con los prefijos di o ti. Si la amina lleva radicales diferentes, se nombra alfabéticamente. Ejemplo: timetilamina, etimetipropilamina y isopropimetilamina. Regla número 3. Los sustituyentes unidos directamente al nitrógeno llevan el localizador N. Si en la molécula hay dos grupos aminos sustituidos, se emplea NN. Ejemplo: está NN dimetilpentanamina. Y así, y otros ejemplos así sucesivamente. Regla número 4. Cuando la amina no es el grupo funcional, pasa a nombrarse como amino. La mayor parte de los grupos funcionales tienen prioridad sobre la amina, ácidos y derivados carbonilos, alcoholes. Aquí se pueden observar algunos ejemplos. Nomenclatura IUPAC. Las aminas primarias se nombran según la IUPAC como derivados de un hidrocarburo base, cadena principal, y considerando al grupo amino NH2 como un sustituyente. Algunos ejemplos está la aminometano, 2 aminobutano y un aminopropano, y algunos ejemplos más. Las aminas secundarias y terciarias se nombran anteponiendo un prefijo compuesto que contiene los nombres de los grupos alquílicos unidos al nitrógeno, excepto el más largo, junto con la palabra amino, y finalmente el nombre del hidrocarburo base, cadena principal. Están algunos ejemplos: el dimetilaminoetano, y están otros ejemplos: un dimetilamino propano, y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí es mi exposición. Les dejo con mis compañeras para que sigan los siguientes sus temas con relación al tema de las aminas. Buenas tardes, mi nombre es Ana Miguelina Cueva Espinosa, pertenezco al grupo de las aminas y estaré compartiendo con ustedes relaciones más importantes de las aminas. Bueno, dentro de las relaciones más importantes de las aminas tenemos reacción de síntesis de las aminas, reducción de nitropropuesto, reducción de haluros de alquilo con amoníaco o aminas, animación reductiva, reducción de nitrolos, degradación de Hofmann, reacciones de las aminas con ácidos nitrosos, reacción de diazotación. ¿Qué son y cómo funcionan las aminas? O sea, cómo reaccionan las aminas. Existen en nuestro alrededor muchos compuestos que no podemos ver, pero igualmente se hacen notar. Siempre asociamos olores o sensaciones a elementos que podemos ver o al menos sentir, pero muchas veces las explicaciones son
muy diferente, aunque no tan complicada como se podrían pensar. Las aminas biogenas. Bueno, podríamos decir que las aminas biogenas se encuentran en productos como queso, carne, pescados, huevos. Son sustancias que se forman en alimentos que se han sometido a un proceso de fermentación o que se han expuesto a la contaminación microbiana durante el almacenamiento. Hasta aquí es mi exposición. Le dejo con mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Crisalín Félix. Hoy le estaré hablando de la segunda parte de las relaciones más importantes de las aminas. Las aminas son compuestos altamente polares y pueden formar puentes de hidrógeno interpolares, salvo la terciaria. Las aminas tienen punto de ebullición y de fusión más alto que los compuestos no polares, de igual peso molecular pero inferior a los alcoholes ácido carboxílicos. Ahora estaré hablando de cómo se componen las aminas. Las aminas son sustancias que se derivan de ácido, un gas que se compone de 3 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno cuando se sustituye al menos uno de los radicales aromáticos o alifáticos. Se obtiene una amina según se sustituyan 1 o 2, 3 hidrógenos, las aminas primarias, secundaria o terciaria, respectivamente. Tema a aportar en esta exposición es el uso y aplicaciones más importantes de las aminas. Como ya sabemos, las aminas son compuestos orgánicos provenientes del amoníaco y entre ellos hay varios usos que son los más importantes en el diario vivir. Por ejemplo, podemos ver lo que son el higiene personal. También lo podemos utilizar en pastillas, quiere decir utilizarlo en el área de la salud, como podemos utilizarlo en los alimentos. En el área de la higiene personal, las aminas ayudan a equilibrar el pH de los productos de cuidado personal y no dañan los ojos. También se pueden utilizar en productos para limpieza, ya que es un excelente compuesto para los limpiadores multifuncionales que no dejan manchas. Además, las aminas contribuyen a una mayor estabilidad, aumento de una vida útil del producto, es decir, que funciona como conservante. Se puede utilizar también en lo que son los suavizantes de ropa, ya que tienen excelentes propiedades suavizantes y emulsionantes de baja sensibilidad que contribuyen de manera exitosa con este tipo de producto. También pueden ser utilizados como emulsionantes multipropósito, ya que brindan protección contra la corrosión y emulsificidad cuando se agregan a los aditivos químicos de asfalto y de aceite lubricantes. También pueden ser utilizados como colorantes. Las aminas aromáticas primarias pueden servir como material de partida para la síntesis de colorantes. Algo muy peculiar es que también las aminas pueden ser utilizadas en fármacos o drogas, ya que muchos medicamentos actúan como agonista y antagonista de los neurotransmisores amínicos naturales. Entre ellos tenemos la clorfeniramina, la clopromacina, la efedrina y la fenilefidrina. Se utilizan como descongestionantes de las vías respiratorias. También podemos utilizar las aminas como nutrientes de animales, ya que la tridilmetina se utiliza principalmente en los productos de cloruro
de colina. Y las industrias del caucho, que también es algo muy peculiar, las aminas se pueden utilizar ya que el oleato de ditilmelina funciona como emulsionantes para los productos del caucho sintético. Podemos ver diferentes tipos de usos en la cual se utilizan las aminas. Ahí podemos ver las pomadas, las tinturas, las tabletas, las compresas, té de infusión y los comprimidos que vienen siendo las cápsulas. Hasta aquí mi participación hablándole acerca de los usos más importantes de las aminas. Paso con mi compañero. Hola, mi nombre es Fior Edilene Fabián y les voy a explicar los diferentes métodos de obtención de las aminas, los cuales son alquilación directa, reducción de nitrilos, reducción de amidas y transposición de Hoffman. Síntesis de aminas mediante alquilación directa. Las aminas se pueden preparar mediante reacciones de sustitución nucleófila entre aloalcanos y amoníaco. El primer equivalente de amoníaco actúa como nucleófilo, sustituyendo el bromo, y el segundo equivalente como base, desprotonando a la amina. La amina formada, al igual que el amoníaco, es nucleófila y tiende a reaccionar con el aloalcano que queda libre en el medio, formándose aminas secundarias y terciarias. Síntesis de aminas por reducción de nitrilo. Los nitrilos se pueden preparar por la reacción de los alcanos con cianuro de sodio, la reacción de nitrilo con hidruro de litio y aluminio. El primer paso es la obtención de nitrilo a partir de aloalcanos primarios o secundarios. Aquí vemos como el cianuro de sodio está reaccionando con el bromometil. El CH3 no se modifica, pero inmediatamente el átomo de bromo se une al átomo de sodio y la molécula de cianuro se une al metil, dando como resultado este triple enlace y agregamos el bromuro de sodio. Este producto lo hacemos reaccionar con hidruro de litio y aluminio. Este CH4 está en rojo porque quiere decir que tenemos 4 átomos de hidrógeno. El CH3 se mantiene, pero el siguiente carbono le agregamos 2 átomos de hidrógeno. Y los 2 átomos de hidrógeno restantes se unen al nitrógeno, dando como resultado una amina primaria, la cual recibe el nombre de etilamina. Síntesis de aminas por reducción de amidas. Las amidas se reducen con hidruro de litio y aluminio para formar aminas. El número de carbono de la amina final es igual al de la amida de partida. En este ejemplo tenemos la etanoamida. Entonces nos dice que debemos hacer que reaccione con hidruro de litio y aluminio. Esto se puede acompañar de H3O. Esta reacción permite que se elimine el doble enlace y el átomo de oxígeno, quedando como resultado una amina primaria, la cual recibe el nombre de etanoamina. Síntesis de amina por transposición de Hoffman. Las amidas se convierten en amina con un carbono menos mediante el tratamiento con bromo en el medio básico. Esta reacción es conocida como transposición de Hoffman. Esto que está acá hay que hacerlo reaccionar con el bromo, quedando el CH3 cambiando de posición con el amín o NH2, quedando como resultado la metilamina. Hasta aquí nuestra exposición, espero que le haya gustado.